A ver, pensemos en esto por un segundo. La piel es el órgano más grande que tenemos, ¿verdad? Y curiosamente es el que más habla. Constantemente nos manda señales. Un color nuevo por aquí, una textura rara por allá, una sensación. Bueno, en este análisis vamos a hacer precisamente eso. Vamos a intentar aprender a descifrar ese lenguaje, a entender qué nos quiere decir para, claro, cuidarla como se merece. La hoja de ruta que seguiremos es bastante directa. Ya veréis. Primero, vamos a descifrar las señales más típicas. Después, nos metemos con lo que podríamos llamar el abecedario de la piel. Luego veremos cómo esas letras forman palabras, o sea, las afecciones que todos conocemos. Y por último, y esto es muy importante, veremos cuándo una señal es una alerta roja que necesita atención médica ya. Venga, pues empezamos. Vamos de lleno con la primera parte. A ver, un simple picor. ¿Quién no lo ha tenido? Lo normal es no darle importancia, pero ¿y si ese picor fuera la primera palabra de algo mucho más complejo? ¿Algo que nuestra piel está intentando decirnos? Entonces, ¿qué hay detrás de ese picor? ¿Qué significa de verdad? Porque un picor, o bueno, su nombre técnico es prurito, no es solo eso, una molestia y ya está. No, es una señal muy específica. Es como si la piel nos dijera, oye, para un momento y presta atención que algo está pasando. Y ojo, que puede ser algo en la superficie o bastante más adentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, no todos los picores son iguales. El origen lo cambia todo. Por ejemplo, tenemos el picor inflamatorio, que es ese que va con rojez, con calor, vamos, que se nota que ahí hay una batalla. Luego está el alérgico, que es una reacción de manual a lo que sea que nos dé alergia. Pero es que hay más, como el metabólico, que nos avisa de que algo por dentro, a nivel de urea o calcio, no está del todo bien. Así que la clave, el primer paso, es saber a qué tipo de picor nos enfrentamos para entender el mensaje. Bueno, pues ahora vamos a lo fundamental, a la base de todo este lenguaje. Es de lógica. Si queremos leer las frases que nos escribe la piel, primero hay que aprenderse las letras, ¿no? Pues esas letras son lo que se conoce como lesiones elementales. Son, por así decirlo, los ladrillos con los que se construye casi cualquier problema de la piel. Empezamos por la letra más básica de todas, la mácula. ¿Qué es una mácula? Pues sencillísimo. Es un cambio de color. Y ya. Sin relieves, sin textura, nada. Plana. El ejemplo perfecto es una peca. Es una señal puramente visual, una manchita que nos dice, oye, aquí ha cambiado la pigmentación o los vasos sanguíneos de esta zona están distintos. La siguiente letra es la pápula. Aquí ya la cosa cambia, porque hay textura. Es un bultito, una pequeña elevación, pero sólida, La puedes tocar. Piensa, por ejemplo, en una verruga normal y corriente. Y el tamaño es súper importante. Tiene que ser de menos de 1 centímetro, de 10 milímetros. Digamos que aquí la piel ya está levantando un poco la voz, pero todavía en un susurro. Y fijaos qué curioso, porque aquí vemos cómo se empiezan a combinar las letras para formar palabras. Si juntamos varias pápulas, ¿qué tenemos? Pues una placa. Es básicamente lo mismo, pero a lo grande. Más extensa, como una especie de meseta en la piel. Esta es la lesión típica, por ejemplo, de la psoriasis. Ya no es un susurro, es una señal mucho más clara. Vale, ahora pasamos al nódulo. Y esto es otra cosa. El nódulo juega en otra liga. Es una lesión que va más para adentro, más profunda. A veces ni se ve, pero se palpa, se siente como un bulto duro bajo la piel. Nos está indicando que hay un crecimiento de células en capas más internas. Luego está el quiste, que sí, también es un bulto, pero la diferencia es fundamental. Un quiste es como un saquito cerrado. Lo que lo define no es tanto el bulto en sí, sino lo que tiene dentro. Puede ser líquido, queratina, grasa. Está todo ahí encapsulado, un mensaje guardado en una bolsita, por así decirlo. Y ahora cambiamos de tercio. Pasamos a las lesiones que tienen líquido dentro. La más pequeñita de todas es la vesícula. Imagina una burbujita minúscula en la piel, de medio centímetro más o menos, llena de un líquido transparente. Suele ser una señal de que algo está pasando ahí mismo, una reacción bastante aguda, a menudo con inflamación. Y si la vesícula tiene una hermana mayor, esa es la ampolla. Es que es exactamente lo mismo. Misma estructura, mismo contenido, líquido transparente. La única diferencia, el tamaño. Si es pequeñita, vesícula. Si es grande, ampolla. No tiene más misterio. La pústula. Esta es súper específica. La clave aquí, lo que la define, es lo que tiene dentro. Pus. Suele ser muy superficial y es, bueno, lo que todos llamamos un grano, o una espinilla, vamos. La señal es clarísima. Hay una pequeña infección justo ahí. Pero ojo, no hay que confundir una pústula con un absceso. Un absceso es mucho más serio. También es pus, sí, pero es una acumulación más grande, mucho más profunda, que afecta a más tejido. Aquí la señal ya no es de una pequeña infección, es una alerta de una infección importante que necesita que la vea un médico.
Y para terminar con nuestro abecedario, tenemos la roncha. Lo más interesante de la roncha es que es efímera. Aparece de repente, pica un montón y al cabo de unas horas, ¡puf!, desaparece como si nada. Es una señal súper fugaz, muy típica de las urticarias. Venga, un repaso súper rápido para que se nos quede. Mácula, color. Pápula, bultito sólido y pequeño. Placa, muchos bultitos juntos. Vesícula, burbujita con líquido claro. Y pústula, burbuja con pus. Tener claras estas 5 diferencias es la clave para poder entender todo lo que viene ahora. ¡Perfecto! Pues ya tenemos las letras. Ahora vamos a lo divertido, a ver cómo se juntan para construir el lenguaje. Vamos a empezar a leer palabras y frases enteras, o lo que es lo mismo, vamos a ver cómo estas lesiones básicas que acabamos de aprender se combinan para formar las afecciones de la piel que todos conocemos. Por ejemplo, el eczema. El eczema cuenta una historia, casi como una obra en 3 actos. Acto 1, aparece una mancha rojiza con vesículas, ¿recordáis? Esas burbujitas de líquido claro. Acto 2, la zona se seca muchísimo y empieza un picor que puede ser desesperante. Y acto 3, el final, la piel forma una costra o empieza a descamarse. Es una progresión de libro. Otro caso, la urticaria. Se manifiesta con esas ronchas que van y vienen, ¿verdad? Pues bien, lo curioso es que puede ser una reacción a casi cualquier cosa. La lista de culpables es enorme. Una picadura de avispa, el marisco, un medicamento, el polen. Lo que vemos es la piel reaccionando de forma muy bestia y muy rápida a algo que no le ha gustado, ya sea de fuera o de dentro. Y aquí una idea que tiene que quedar clarísima. Cuando hablamos de infecciones por hongos, de micosis, cosas como la tiña o el famoso pie de atleta son contagiosas. Aquí el mensaje de la piel no es solo para la persona que lo tiene, es un aviso para todo el mundo. Cuidado, que esto se transmite por contacto. Hablemos de la psoriasis. Esta es una historia diferente. Es una historia crónica que va y viene. Se caracteriza por esas placas que ya hemos descrito, esas zonas rojas, elevadas, cubiertas como de escamas blancas. Pero aquí hay un dato que me parece fascinante, y es la conexión con el estrés. El estrés puede hacer que empeore, lo que demuestra hasta qué punto nuestro estado de ánimo y nuestra piel están conectados. Y con esto llegamos a la parte, diría yo, más importante de este análisis, porque aprender este lenguaje de la piel no es solo una curiosidad, es tener una herramienta fundamental para saber cuándo una señal deja de ser una tontería y se convierte en una advertencia seria, una que necesita sí o sí atención médica urgente. Y en este capítulo el mensaje es clarísimo y es urgente. Hablamos del melanoma. ¿Qué es? Es un tumor maligno que aparece cuando las células que nos dan el color, los melanocitos, se vuelven locas. Los factores de riesgo número 1, el sol, y tener ciertos tipos de lunares. Pero lo más importante, lo que de verdad marca la diferencia, es esto, la detección precoz. Cogerlo a tiempo significa que el tratamiento, que suele ser quitarlo ya, puede curarlo por completo. Es así de crucial. Así que, para terminar, nos queda una pregunta en el aire. Ahora que tenemos este pequeño vocabulario, estas herramientas, ¿no será el momento de empezar a escuchar un poco más de cerca a nuestra piel? A esas pequeñas historias que nos cuenta cada día. Porque saber reconocer las señales es el primer paso, y es un paso enorme. Pero, y que esto quede muy claro, el diagnóstico y el tratamiento, eso siempre, siempre, es cosa de un médico. Una cosa es escuchar y otra muy distinta es interpretar y actuar. Y eso le toca a los profesionales.